7 señales de que tu lado oscuro controla tus decisiones. Teoría de la sombra de Carl Jung. ¿Alguna vez te has preguntado quién está realmente al volante de tu vida cuando tomas una decisión de la que, apenas unos minutos después, te arrepientes profundamente? Imagina por un momento que dentro de ti no habita una sola voluntad, sino una multiplicidad de fuerzas que luchan por el control, y que la parte de ti que conoces, esa que llamas yo, es apenas la punta de un iceberg colosal, sumergido en aguas oscuras y desconocidas. Es una idea perturbadora, pero según Carl Jung, uno de los psiquiatras más influyentes de la historia, lo que no admitimos sobre nosotros mismos no desaparece, sino que se desplaza a un rincón oculto de nuestra psique al que llamó la sombra. Esta sombra no es simplemente un almacén de maldad, sino un depósito de todo lo que hemos rechazado, olvidado o considerado inaceptable de nuestra personalidad. Lo más inquietante es que, aunque creas que tienes el control total de tus actos, esta sombra está operando en este preciso instante, influyendo en tus gustos, en tus miedos y, sobre todo, en las decisiones que marcan tu destino. Todos hemos pasado por esa situación en la que reaccionamos de manera desproporcionada ante un comentario insignificante de un colega, un amigo o nuestra pareja. Sentimos un fuego que sube por el pecho, una indignación que parece venir de un lugar mucho más profundo que la situación presente. O quizás has notado que detestas visceralmente a una persona que apenas conoces, alguien que simplemente te cae mal sin una razón lógica aparente. Estas no son coincidencias ni rasgos aleatorios de tu carácter. Son momentos en los que el velo de tu conciencia se rasga y deja ver lo que hay detrás. Es en la vida cotidiana, en los pequeños errores, en los patrones de relaciones que se repiten una y otra vez como si estuviéramos atrapados en un bucle temporal, donde la sombra se manifiesta con mayor fuerza. Te ves a ti mismo diciendo que nunca serías como tus padres, para luego descubrirte usando sus mismas palabras y tonos exactos en una discusión. Te prometes que esta vez elegirás a alguien diferente para compartir tu vida, pero terminas en los mismos escenarios de toxicidad y decepción. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Somos realmente dueños de nuestra voluntad o somos simplemente marionetas de un guión escrito por nuestro lado más oscuro? Existe un misterio fundamental que rodea a la sombra junguiana, y es el hecho de que ella sabe más de ti que tú mismo. Ella guarda tus talentos ocultos tanto como tus impulsos más primitivos. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de este encuentro, construyendo una máscara social o persona que sea aceptable, amable y perfecta ante los ojos del mundo. Pero aquí es donde el conflicto se vuelve peligroso. Jung afirmaba que cuanto más brillante es la máscara que mostramos hacia afuera, más densa y poderosa se vuelve la sombra en nuestro interior. Es como si estuviéramos tratando de mantener una pelota inflable bajo el agua. Requiere una energía constante y agotadora, y en el momento en que nos descuidamos o nos cansamos, la pelota sale disparada a la superficie con una fuerza incontrolable. Esta tensión interna es la que dicta tus elecciones desde las sombras, y entender cómo funciona no es solo una cuestión de curiosidad intelectual, sino una necesidad vital para recuperar la soberanía sobre tu propia existencia. Para comprender cómo tu lado oscuro controla tus decisiones, debemos analizar la primera gran señal, que es la proyección psicológica. Este es quizás el mecanismo más sofisticado de la sombra. Cuando algo dentro de nosotros nos resulta insoportable de admitir, nuestra mente, en un acto de defensa instintiva, lo proyecta hacia afuera, como si fuera una película proyectada en una pantalla. Si eres una persona que se enorgullece de su generosidad, pero que, en el fondo, siente una gran envidia por el éxito ajeno, esa envidia no desaparece, sino que se manifiesta viendo a los demás como personas envidiosas o competitivas. Es un detalle que casi nadie percibe a simple vista, pero tus críticas más feroces hacia los demás suelen ser, en realidad, confesiones sobre tus propias carencias reprimidas. Si te encuentras juzgando constantemente la arrogancia de alguien, es muy probable que estés viendo un reflejo de tu propio deseo de reconocimiento que te has prohibido expresar. Al hacer esto,
Tu sombra toma la decisión por ti de alejarte de personas que podrían ser valiosas para tu crecimiento, basándose en un juicio que no es más que un espejo de tu interior. Pero existe algo todavía más profundo ocurriendo cuando hablamos de las reacciones emocionales explosivas. Esta es la segunda señal de que tu sombra tiene las riendas. ¿Te ha pasado que, ante una crítica constructiva o un inconveniente menor, experimentas una rabia o una tristeza que parece no tener fin? Es lo que los psicólogos llaman un secuestro emocional. En esos momentos, no es tu yo racional el que responde, sino una parte herida y oculta que ha estado acumulando presión durante años. Cuando tu sombra toma el control en estos episodios, decides terminar relaciones, renunciar a trabajos o decir cosas hirientes que destruyen puentes que tardaste años en construir. La decisión parece tuya en el calor del momento, pero es la sombra cobrándose una deuda de expresión que le has negado durante demasiado tiempo. Es aquí donde todo comienza a hacer sentido. La sombra no quiere destruirte, quiere ser escuchada, pero al ser ignorada, la única forma que tiene de comunicarse es a través del caos. La tercera señal es un patrón de autosabotaje que parece seguirte como una maldición. Imagina que tienes un gran proyecto, una oportunidad que podría cambiar tu vida para mejor. Tienes todo el talento y los recursos para lograrlo, pero de repente empiezas a procrastinar, cometes errores absurdos o simplemente pierdes el interés. Esto sucede porque tu sombra contiene creencias que contradicen tu imagen consciente. Si en tu infancia se te enseñó que el éxito es para personas egoístas o que no mereces cosas buenas, tu sombra tomará decisiones ejecutivas para mantenerte a salvo dentro de los límites de lo que ella considera seguro o familiar. Es un detalle que casi nadie percibe. El autosabotaje no es falta de voluntad, es un conflicto de voluntades entre tu conciencia que quiere ascender y tu sombra que teme las consecuencias de ese ascenso. Tu lado oscuro prefiere la seguridad de la mediocridad conocida que el peligro de la excelencia desconocida, y mientras no integres esa parte de ti, ella seguirá boicoteando tus mejores intenciones. Siguiendo con este análisis, la cuarta señal de que tu lado oscuro domina tu vida es la presencia de prejuicios irracionales y juicios instantáneos. Cuando conoces a alguien y sientes una repulsión inmediata, sin que esa persona haya abierto la boca, estás frente a un choque de sombras. Esa persona representa algo que tú has enterrado profundamente. Tal vez representa la libertad que no te permites o la agresividad que has reprimido para ser una buena persona. Al tomar la decisión de rechazar a esa persona, no estás actuando con libertad, sino bajo el dictado de tus complejos inconscientes. Este mecanismo te impide aprender de aquellos que son diferentes a ti y te encierra en una burbuja de similitud que detiene tu evolución. Lo curioso es que, a menudo, aquellas personas que más nos irritan son las que poseen las llaves de nuestra propia liberación. Si tan solo tuviéramos el valor de mirar qué parte de nosotros se refleja en ellas. La quinta señal es la fatiga crónica y el agotamiento mental derivado de mantener la máscara de la persona. Si sientes que actuar en el mundo social te drena excesivamente, es porque tu sombra está exigiendo una cantidad inmensa de energía para quedarse en el sótano de tu psique. Mantener una imagen de perfección, de alguien que siempre está de buen humor, que nunca se queja y que siempre ayuda, es una carga insostenible. Tu lado oscuro, cansado de ser ignorado, empieza a drenar tu vitalidad. Es entonces cuando tomas decisiones desde el cansancio. Decides no perseguir tus sueños porque no tienes energía. Decides aislarte del mundo porque el esfuerzo de actuar es demasiado grande. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí. La depresión y la apatía son, a menudo, el resultado de una sombra que ha decidido apagar las luces porque se siente morir de hambre de atención. Tu vitalidad está encerrada con tu sombra, y hasta que no la dejes salir, tus decisiones estarán marcadas por la escasez de espíritu. Un sexto indicio es el uso constante de mecanismos de escape o adicciones, ya sean sustancias, redes sociales, trabajo excesivo o compras compulsivas. Estos no son solo hábitos, son decisiones tomadas por la sombra para adormecer el dolor de la desintegración interna. Cuando sientes que no puedes estar a solas con tus pensamientos y necesitas llenar cada vacío con ruido,
es porque tu lado oscuro está intentando emerger y te aterra lo que pueda decirte. En esos momentos de compulsión, no eres tú quien decide comprar ese objeto innecesario o pasar horas frente a una pantalla. Es tu sombra buscando un alivio momentáneo para la angustia de no ser vista. Es en este punto que todo comienza a hacer sentido cuando analizamos por qué a veces nos sentimos tan vacíos a pesar de tenerlo todo. Hemos estado alimentando a la máscara mientras nuestra verdadera esencia, la sombra incluida, muere de inanición en la oscuridad. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error fatal de creer que la sombra es un enemigo que debe ser derrotado o eliminado. Nada más lejos de la realidad. El detalle que casi nadie percibe es que la sombra contiene la semilla de tu verdadero poder. Jung decía que la sombra es 90% oro puro. En ella se encuentran no solo tus miedos, sino también tu creatividad, tu pasión, tu instinto de supervivencia y tu capacidad de poner límites. Cuando reprimimos nuestro lado oscuro, también reprimimos nuestra fuerza vital. Una persona que ha integrado su sombra es alguien que no puede ser manipulado fácilmente porque conoce sus propias profundidades. Es alguien que puede ser agresivo si la situación lo requiere, pero que elige la paz. Es alguien que conoce su capacidad para el mal y precisamente por eso es capaz de un bien auténtico y no de una simple bondad basada en el miedo o la incapacidad de actuar de otra manera. La gran revelación que Carl Jung nos legó es que el objetivo de la vida no es alcanzar la perfección, sino la completitud. Ser una persona completa significa aceptar que somos tanto luz como oscuridad, tanto ángeles como demonios. La verdadera transformación no ocurre cuando intentas ser una mejor persona ignorando tus sombras, sino cuando tienes el valor de descender a tu propio infierno personal y entablar un diálogo con aquello que más temes de ti mismo. Es en ese encuentro donde la sombra deja de ser un tirano que controla tus decisiones desde la oscuridad para convertirse en un aliado poderoso que te proporciona la energía necesaria para vivir una vida auténtica. Integrar la sombra significa dejar de proyectar tus faltas en los demás, dejar de sabotear tu propio éxito y empezar a tomar decisiones basadas en la totalidad de tu ser, no solo en la pequeña parte que consideras aceptable. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida si ya no tuvieras que esconderte de ti mismo. Si pudieras mirar tus errores, tus envidias y tus deseos reprimidos no con juicio, sino con una curiosidad compasiva. En ese momento, las 7 señales que mencionamos dejarían de ser síntomas de una enfermedad del alma para convertirse en señales de tráfico que te indican dónde necesitas poner más luz de conciencia. Dejarías de ser una víctima de las circunstancias o del destino para convertirte en el arquitecto consciente de tu propia realidad. La sombra, una vez integrada, te otorga una resiliencia inquebrantable, porque ya no hay nada en el mundo exterior que pueda asustarte más de lo que ya has visto y aceptado en tu interior. Es un camino difícil, sí, y requiere una honestidad brutal que pocos están dispuestos a tener, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Es fundamental entender que la integración de la sombra no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo, un baile que dura toda la vida. A medida que crecemos y enfrentamos nuevos desafíos, nuevas capas de la sombra se forman y demandan nuestra atención. Sin embargo, una vez que aprendes el lenguaje de tu lado oscuro, las decisiones dejan de sentirse como impulsos ajenos y empiezan a brotar de un lugar de profunda sabiduría interna. Empiezas a notar cuando estás a punto de proyectar un juicio y te detienes, preguntándote, ¿qué hay de eso en ti? Empiezas a sentir el inicio de un secuestro emocional y en lugar de reaccionar, respiras y observas qué parte de ti está pidiendo auxilio. Este es el detalle que casi nadie percibe sobre el crecimiento personal. No se trata de añadir cosas nuevas a tu personalidad, sino de quitar los obstáculos que te impiden ver quién ya eres en tu totalidad. A medida que profundizamos en este conocimiento, nos damos cuenta de que la sombra también tiene un aspecto colectivo. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a mostrar solo nuestra mejor cara, a ser productivos, felices y perfectos. Esta presión social alimenta una sombra colectiva que se manifiesta en el odio,
la polarización y el conflicto. Cuando sanas tu relación con tu propia sombra, estás contribuyendo a sanar la sombra del mundo. Al dejar de buscar chivos expiatorios para tus propios malestares, rompes la cadena de proyecciones que sostiene gran parte del sufrimiento humano. Tu decisión de enfrentar tu oscuridad es, en última instancia, un acto de amor no solo hacia ti mismo, sino hacia toda la humanidad. La sombra es, en esencia, el guardián del umbral. Nos impide pasar a una vida de mayor significado hasta que hayamos demostrado que somos dignos de ella a través del autoconocimiento. Es un detalle que casi nadie percibe, pero las crisis más grandes de nuestra vida suelen ser invitaciones de la sombra para que dejemos caer la máscara y empecemos a vivir de verdad. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las decisiones que tomamos nos llevan al borde del abismo, es a menudo la sombra forzándonos a una metamorfosis necesaria. No es un castigo, es una corrección de rumbo hacia nuestra verdadera esencia. Al final del día, la pregunta no es si tienes una sombra o si ella influye en tus decisiones, porque la respuesta es un rotundo sí. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a conocerla, si estás dispuesto a mirar a los ojos a ese extraño que vive dentro de ti y reconocerlo como una parte legítima de tu ser. Hacerlo requiere un tipo de valentía que no se enseña en las escuelas, una valentía que no busca aplausos externos, sino la paz interna de saber que ya no estás dividido contra ti mismo. Al integrar tu lado oscuro, recuperas la soberanía sobre tus decisiones. Ya no eliges desde el miedo, la carencia o la represión, sino desde un centro de equilibrio donde la luz y la oscuridad coexisten en armonía. Piensa en el alivio que sentirás cuando ya no tengas que gastar energía fingiendo ser alguien que no eres, cuando puedas aceptar tus imperfecciones con la misma naturalidad con la que aceptas tus virtudes. Esa es la verdadera libertad de la que hablaba Jung. No es la libertad de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de ser quien uno realmente es. Es entonces cuando tus decisiones dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en expresiones creativas de tu voluntad consciente. El viaje hacia la sombra es, paradójicamente, el camino más directo hacia la luz más radiante que puedas imaginar. Reflexiona sobre esto. Si hoy pudieras ver a tu sombra caminando a tu lado como una presencia física, ¿qué te diría sobre las decisiones que has tomado últimamente? ¿Te agradecería por haberla escuchado o te reclamaría por haberla mantenido encerrada en la oscuridad? Recuerda que todo lo que rechazas de ti mismo te domina, pero todo lo que aceptas te transforma. La sombra no es una celda, es un portal, y al otro lado de ese portal no se encuentra un monstruo, sino la versión más auténtica, poderosa y completa de ti mismo que jamás hayas conocido. El control de tu vida comienza en el momento en que dejas de huir de tu propia oscuridad y decides, finalmente, abrazarla. Esta reflexión nos lleva a un punto de no retorno. Una vez que te haces consciente de estas señales, ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. El velo se ha levantado. Ahora, cada vez que sientas esa punzada de envidia, ese estallido de ira o ese impulso de autosabotaje, sabrás que es tu sombra llamando a tu puerta. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada, detente un momento y pregunta: ¿quién está decidiendo esto, mi máscara o mi totalidad? Esa simple pausa, ese momento de conciencia, es el comienzo de tu liberación. Es el primer paso para dejar de ser una hoja llevada por el viento del inconsciente y convertirte en el capitán de tu propio destino. En última instancia, el encuentro con la sombra es el encuentro con la vida misma en toda su complejidad y belleza. No hay luz sin oscuridad, ni día sin noche. Aceptar tu sombra es aceptar la condición humana con humildad y sabiduría. Es entender que eres un ser en constante evolución, capaz de los actos más nobles y de los pensamientos más oscuros, y que esa dualidad es lo que te hace humano. Al final del camino, descubrirás que tu lado oscuro no era un enemigo que controlar, sino un maestro que te enseñó a ser verdaderamente libre. No permitas que tu sombra controle tus decisiones por más tiempo. Invítala a sentarse a la mesa contigo, escúchala, intégrala y observa cómo tu vida se transforma en algo mucho más grande de lo que jamás soñaste.
La paz que buscas no se encuentra huyendo de ti mismo, sino regresando a casa, a la totalidad de tu ser, donde la luz y la sombra finalmente se abrazan.